Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches, es momento de darles como siempre la bienvenida y empezamos con la información. La crisis en América Latina por la migración de ciudadanos de Venezuela que huyen del régimen de Nicolás Maduro aumenta. Dentro de 4 horas, Perú comenzará a exigirles pasaporte a los venezolanos que quieran entrar a ese país. Entre tanto, la justicia ecuatoriana eliminó esta medida por los próximos 45 días. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo. ¡Gloria al bravo pueblo! En ellas aparecen cientos de venezolanos que debieron escapar de la hecatombe económica de su país. Han caminado horas, días, tal vez semanas en carreteras de Colombia y Ecuador para buscar un mejor futuro. Pero en este último país les estaban pidiendo pasaporte desde la semana pasada para poder entrar, documento que no tienen porque hasta eso es difícil tramitar en Venezuela. Una situación que los ha expuesto a abusos por parte de la policía, como quedó registrado en este video que circula en las redes sociales. Ahora, y pese a que el régimen de Nicolás Maduro les hizo esta invitación, lo que estamos planteando es que las venezolanas y los venezolanos que se quieran venir, bienvenidos, bienvenidos. Son necesarias y son necesarios. Vénganse. cientos de venezolanos viven una lucha contra el reloj para poder ingresar a territorio peruano antes de que allí también les exijan pasaporte. Me he venido de Venezuela porque la situación está demasiado caótica, el sueldo no alcanza para nada. Desde varios puntos de la ciudad ecuatoriana de Tulcán, fronteriza con Colombia, unos 500 venezolanos iniciaron una larga travesía hacia Perú en una treintena de buses que dispuso el gobierno del presidente Lenín Moreno. Deben llegar antes de la medianoche, momento en que las autoridades del país inca endurecerán los controles migratorios, pero prefieren arriesgarse, ya que la sola idea de volver a su tierra les produce pánico. Llegué a Rumichaca el domingo y bueno, nos salieron con eso, pensamos que aquí nos iban a colaborar, que nos iban a colaborar y sí prorrogaban un poco más la carta andina, pero no. Y devolverse a Venezuela es algo suicida. El gobierno peruano calculó que durante el transcurso de este 24 de agosto ingresen al país por lo menos 20.000 venezolanos. Naciones Unidas expresó su preocupación por los ciudadanos de la nación gobernada por Nicolás Maduro que están deambulando por el continente. Hubo algunas imágenes deplorables que vimos de la región la semana pasada y obviamente hacemos un llamado para que se respete a los refugiados. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, criticó los controles migratorios impuestos por Perú y Ecuador y felicitó a los estados que han acogido a más de 1.600.000 refugiados de Venezuela desde 2015. Las autoridades migratorias de Colombia, Perú y Ecuador se reunirán el 27 y 28 de agosto en Bogotá para revisar la situación de miles de ciudadanos del país caribeño que se vienen movilizando por la región. Y es que la terminal de transportes de Bogotá está convertida en el punto de encuentro de los venezolanos que buscan llegar a Cali y luego a la frontera con Ecuador y Perú. La travesía para muchos comenzó hace una semana cuando partieron de Cúcuta escapando de su país. Frontera hacia Ecuador y Perú, como sea. No nos está importando nuestras propias vías para poder llegar a un destino a buscar el alimento a nuestros propios hijos. Ya está muy limitada la venta de pasajes para ellos sin pasaporte sellado. Osvaldo Ledesma también hizo fila y también tomó aguapanela caliente. No es muy fácil meter tu vida en 2 maletas e irte porque la situación te lo obliga. Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé. Muy bien, y en Tibú, norte de Santander, 3 venezolanos fueron asesinados por hombres que aún no han sido identificados. 4 hombres encapuchados dispararon la noche del jueves contra 3 venezolanos que estarían debajo de un puente en la vereda La Hamaca, en el municipio de Tibú, en norte de Santander. Estas 2 personas presentan impactos de arma de fuego. Según las autoridades, en el lugar fallecieron 2 personas y otra más resultó herida y fue trasladada a Cúcuta para recibir atención médica, donde también murió. En este momento
no se ha podido identificar estas personas, si son de esta población o de dónde son. Mientras tanto, en las últimas horas se realizó un consejo de seguridad en el municipio donde se tomaron medidas ante la alteración del orden público. Tendremos en las calles de Tibú presencia del ENCAR de la policía, fuerzas especiales urbanas del ejército, gaula militar y aumento de investigadores judiciales de la policía. La policía lleva a cabo la investigación para identificar a los autores del hecho y ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer la situación. Bienvenido, Mauricio, a nuestra emisión de viernes, que la verdad quisiéramos que empezara con noticias positivas, pero ya ustedes los televidentes se dan cuenta cómo la realidad no nos lo permite. Pero déjeme darle primero que todo las buenas noches. ¿Cómo Hola, va usted? Paula, ¿Cómo ¿qué está? tal? Bien, afortunadamente, gracias. Pues Mauricio, es tan doloroso como preocupante lo que está pasando con esta crisis migratoria de los venezolanos. Y yo no sé si en este tema el gobierno colombiano, léase y entiéndase, la administración anterior, porque pues este gobierno acaba de entrar en funciones, dejó que el asunto se creciera y no hizo más porque se entendiera en la región que esto era un asunto de bloque y que había que reaccionar como bloque a un tema tan difícil. Se lo digo sobre todo porque con las medidas que ha tomado Perú, Ecuador echó para atrás, pero solo por 45 días, lo que da a entender es que la región considera que esto es un tema de Brasil y de Colombia, que son los países fronterizos, y esto se desbordó. No sé por dónde arrancar, Paula, porque usted pone un dedo en una llaga que yo creo que vale la pena abordar. Esto es como ¿usted se acuerda de ese cuento que decía que si uno pone un sapo en una olla con agua y la va calentando lentamente, el sapo no se da cuenta que se está quemando, y se quema? Sí. Si pone el agua caliente y pone el sapo y la siente caliente, salta y se salva. El tema de la migración venezolana ha sido más o menos así. Lo hemos registrado en este noticiero lentamente, que el presidente dijo tal cosa, que hubo una reunión de tal otra, que se hizo una amnistía para que los que estaban irregularmente en Colombia tuvieran la posibilidad de quedarse con un permiso especial de permanencia, otra segunda amnistía, que ya ascienden a 800.000 en Colombia, que en los últimos 15 meses entraron 1 millón y siguen hacia el sur. Poco a poco esto ha ido calentándose y calentándose y calentándose. En ese contexto entra la pregunta de Paula. Este es un tema no solamente regional, este es un tema internacional. Los cálculos de la revista The Economist, que salió hace 3 días, que agarra la secuencia de la salida de venezolanos de su país y va viendo cuál es el crecimiento progresivo. ¿Por qué hablo de progresivo? Tengan ustedes presente que en el primer semestre de este año se incrementó la llegada de venezolanos a Colombia lo mismo que antes se incrementaba en un año. Lo que antes pasaba en un año ahora está pasando en 6 meses y eso se sigue acelerando, eso es progresivo de esta manera. Esos cálculos llevan a The Economist a decir muy pronto los que salen de Venezuela van a superar los 6 millones que emigraron de Siria, que es la mayor crisis migratoria de la humanidad. Por lo tanto, Venezuela está a esto de convertirse en la mayor crisis migratoria de la humanidad y el principal receptor sigue siendo Colombia. ¿Hizo mal o no hizo mal el presidente Santos o el gobierno del presidente Santos al no hacer un ejercicio de tipo regional? Creo que por una parte hay que preguntarse si teníamos alternativa distinta a recibir venezolanos, como lo vamos a tener que seguir haciendo. Y en este noticiero hemos dicho, no hay alternativa distinta. Desde el punto de vista físico, es imposible cerrar una frontera de 2.200 kilómetros. Desde el punto de vista humanitario, es imposible. Ustedes vieron la nota en blanco y negro en el momento en que estábamos oyendo esa triste guitarra de uno de los migrantes venezolanos. Es imposible desde el punto de vista humanitario decir, no entra en el pasaporte, lo siento, por aquí no pueden pasar. Es físicamente limitado lo que está haciendo Colombia. No hay más pasajes para mandarlos a la frontera, no hay más pasajes para movilizarlos. Creo que lo que están haciendo Perú, por una parte, que termina hoy a las 12 de la noche, y por eso abrimos el noticiero con eso, porque el flujo de venezolanos tratando de pasar esa frontera antes de que les pidan pasaporte y ya no puedan pasar más, porque el gobierno de Venezuela no les da pasaportes, así de simple y así de cruel es esta realidad. Esa coyuntura es la que nos está llevando a decir, Perú empieza a cerrar puertas. Ecuador trató de cerrar puertas y como lo veíamos en la nota y lo recordaba Paula, el Poder Judicial dijo no las cierran, 45 días tienen para tomar otra serie de medidas, pero no es el cierre de puertas lo que deben hacer. Mientras tanto en el sur del continente también empiezan a cerrar. ¿Nosotros qué podemos hacer? Creo que como mínimo, después de haber hecho todo lo que hemos hecho y el costo fiscal que esto va a tener para el país, que no es poca cosa para el próximo gobierno de cara a la reforma tributaria, es liderar el ejercicio regional.
A mí me parece inconcebible a estas alturas que la reunión que veíamos en la nota que se va a celebrar en unas 3 semanas de los gobiernos de la región para ver el tema migratorio no la haya convocado Colombia. No la convocó Colombia en el gobierno anterior, pero tampoco el nuevo gobierno que llegaba con todos los temas estudiados y lideró ese proceso. Nosotros tenemos que tomar un liderazgo que no lo está tomando nadie más en la región, que está diciendo quédese Colombia con el problema de los venezolanos y nosotros humanitariamente tenemos que hacerlo para lograr que los distintos países terminen siendo un esquema regional para tratar de ver qué hacemos con esta migración. Recuerden, esto no está inventado en el mundo. Las soluciones no son perfectas. En el otro lado del hemisferio ha habido situaciones mucho más crueles, mucho más complicadas políticamente que acá. Aquí estamos apenas sintiendo que la temperatura nos está subiendo y las caras y los rostros totalmente ya muertos prácticamente en términos de su estado de ánimo de los venezolanos nos recuerdan que estamos tarde para hacer muchas cosas. Y cambiamos de tema. Por vencimiento de términos fueron dejados en libertad los implicados en el atentado al Centro Comercial Andino. Juan Carlos Giraldo tiene más información, más detalles. Chicho, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues esta decisión adoptada hace pocos minutos por un juez de la República deja en libertad inmediata a por lo menos 10 de los 12 implicados en el atentado del Centro Comercial Andino ocurrido el 17 de junio del año pasado, en donde murieron 3 personas y varias más resultaron heridas. Según el juzgado, la Fiscalía no logró demostrar que estas personas sean un peligro para la sociedad, pero además la decisión principal para dejarlos en libertad tiene que ver con que la Fiscalía no solicitó la prórroga de privación de libertad en centro carcelario contra los implicados en los términos que establece la ley. De esta manera se dejan en libertad inmediata a estas 10 personas. Además, es válido señalar y recordar que una persona adicional conocida como Viviana, quien tiene orden de captura en su contra, sigue prófuga de la justicia. Esta es la información, regresamos con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Juan Carlos, gracias como siempre por sus informes. Y en una carta de 5 páginas, el fiscal general Néstor Humberto Martínez hizo una serie de reparos a la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP. El fiscal asegura que es muy preocupante las facultades que pierde el ente acusador en investigaciones por graves crímenes de guerra y también en procesos de extradición contra exguerrilleros de las FARC. En la misiva de 5 páginas dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, el fiscal general advierte que le preocupa que la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía, ya no puede investigar delitos continuados como el narcotráfico, hecho que había sido ya objeto de sentencia por la misma Corte, que ahora lo declaró inconstitucional. Se harían nugatorios el acto legislativo de la JEP y su interpretación constitucional, con el agravante de que en la práctica se haría imposible la judicialización de los reinsertados que continúen conservando narcocultivos, almacenando estupefacientes o destinando ilícitamente inmuebles para el narcotráfico. En segundo lugar, el fiscal general advierte que también la Fiscalía, con la reciente sentencia constitucional, pierde autoridad para investigar graves crímenes de guerra, abriendo las puertas para que la Corte Penal Internacional entre a juzgar tales hechos. Podría interpretarse que con el mero juzgamiento de los máximos responsables quedan liberados de responsabilidad penal los demás agentes del conflicto que no ostenten dicha condición, tales como los ejecutores materiales de dichos crímenes, caso en el cual podría activarse la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional frente a dichos sujetos. Los otros 3 aspectos que preocupan al jefe del ente acusador es que la Fiscalía ya no puede investigar a quienes sean solicitados en extradición, ni disponer de sus capturas, como el caso de Jesús Santrich. También la investigación contra agentes del Estado y reinsertados que no se hayan sometido a la Justicia Especial para la Paz y la garantía de no repetición. Y precisamente por hechos relacionados con los acuerdos de paz, hoy la Fiscalía imputó cargos a 6 de los implicados en las supuestas irregularidades en la adjudicación de los fondos para la paz. Durante la audiencia se revelaron audios en los que uno de los implicados asegura que el ex líder guerrillero Iván Márquez tenía conocimiento de los hechos. Jessica Carolina Gómez se declaró culpable del delito de concierto para delinquir. Soy consciente de que para llegar hasta los ministerios, a sacar un proyecto adelante para nuestra población, es muy difícil, es muy complicado y siempre nos estaban pidiendo plata. Los otros 5 implicados no aceptaron su responsabilidad en los hechos. Ningún dinero han pasado por nuestras manos, ni tenemos como
como una defensa que nos toca es pedir limosna para hacer la defensa que estamos haciendo. En la audiencia se revelaron audios de interceptaciones telefónicas. En una de ellas se hace referencia al exguerrillero Iván Márquez, quien al parecer tenía conocimiento de las irregularidades. Usted da esos 20 millones para adentrar allá y para que le den el visto bueno, porque los pelados quieren ganar. Y nosotros estamos trabajando con Iván Márquez y con el sobrino financiero. También audios en los que mencionan la supuesta participación de un excongresista. En los diálogos, Ardila Nera menciona que ha comprado al senador Hechem lo de una asistencia técnica rural que saldría por la ADR y que le ha entregado 110 millones de pesos por la asignación de unos cupos. Los implicados siguen en libertad a la espera de continuar el juicio, en el que también está involucrado Marlon Moreno, hoy extraditado a los Estados Unidos y sobrino de Iván Márquez. La JEP aceptó el sometimiento de 2 excongresistas, David Char y Álvaro Ashton, como protagonistas del conflicto, pero condicionó esa decisión a hechos puntuales. Estas condiciones tienen que ver con el aporte completo a la verdad, a la reparación de las víctimas y también a las garantías de no repetición. Ese compromiso tiene que ser evaluado sobre bases dialógicas por parte de la sala y después de que se evalúe debidamente, solo entonces se podrán admitir los comparecientes dentro de la jurisdicción. La Fiscalía General le entregó a la JEP 2 nuevos informes sobre violencia de género durante el conflicto. El primero de ellos relata detalladamente los abusos sexuales cometidos por las FARC contra niñas y menores de edad, indígenas y personas de la comunidad LGBT. El segundo contiene datos sobre conductas similares cometidas por agentes del Estado. Hasta ahora, la Fiscalía ha entregado 7 informes con asuntos de competencia de la JEP. Bueno, movidito y bastante el país judicial, si le podemos llamar así, en estas últimas horas. La Fiscalía, Mauricio, busca actuar de manera diligente, entre otras cosas, y siente uno que con razón, pues para garantizar que ese proceso de implementación de los acuerdos de paz no se salga de las manos. Encuentra el fiscal trabas y las denuncia. Dice que hay unas zonas grises en temas que son absolutamente álgidos para el país, como el narcotráfico, como la extradición. Y si usted se da cuenta, pues sí se han sentado como precedentes que dejan que esas zonas grises no sean un capricho del fiscal. El país siente que, por ejemplo, le quedaron debiendo en esas condenas irrisorias que van a pagar los violadores de niños, porque supuestamente la violación tenía que ver con el conflicto armado, y eso es lo que la gente todavía no entiende. Entonces, cuando uno ve la carta del fiscal, dice, bueno, analicémosla. Paula, la primera nota de este segmento y la última nota están íntimamente conectadas. La primera nota, un reclamo del fiscal o unas preguntas del fiscal a la Corte Constitucional acerca de una aparente nueva jurisprudencia. ¿Nueva respecto a qué? A la que había emitido frente al acto legislativo 001 del 2017. ¿Alguien entendió algo? No. Ese acto legislativo fue el que sacó la JEP originalmente, el que sacó adelante la JEP. Después viene la ley estatutaria de la JEP y es el segundo pronunciamiento de la Corte Constitucional el que está cuestionando el fiscal. El fiscal está diciendo, la Corte cambió aparentemente su posición entre ese acto legislativo 001 de 2017, y perdón por la jeringonza para quienes están comiendo y se indigestan con los términos jurídicos, hasta hoy en materias delicadas. Recuerden ustedes que el meollo de este asunto es, hay una justicia transicional, una justicia especial para la paz. Y esa justicia significa que es una especie de paréntesis en el sistema judicial colombiano y en las normas judiciales y en el aparataje judicial colombiano, en el cual la Fiscalía tiene la obligación de investigar potenciales crímenes y sacar sus investigaciones y entregárselas a un juez, ya sea a la justicia ordinaria o en este caso a la JEP. ¿Qué termina diciendo el fiscal? Que le parece muy llamativo que entre una y otra jurisprudencias de la Corte Constitucional hubo ligeros cambios, nos lo decía Chicho en la nota. El primero de ellos relacionado con que aparentemente ahora la Fiscalía no podrá investigar los casos de los guerrilleros que hayan seguido delinquiendo después de diciembre del 2016, de la firma del acuerdo de paz. En la primera jurisprudencia de la Corte Constitucional parecía que sí, esa investigación ¿a dónde iría a parar? A la JEP en todo caso, pero ahora parecería que no. Un segundo caso sería aquel relacionado con los delitos atroces de guerra, que aparentemente en esta segunda jurisprudencia la Corte Constitucional diría solamente pueden ser investigados por la Fiscalía los que sean cometidos de manera sistemática, dándole allí un adjetivo que no necesariamente es muy preciso, que digamos. No los voy a recorrer todos, solo digo que la Fiscalía dice nos están cerrando un poco el ámbito, o un poco o un mucho, el ámbito de maniobra para investigar los casos que en todo caso remitiríamos a la JEP,
Punto y aparte. ¿Por qué hablo de la última nota? Porque en la última nota nosotros mostramos cómo la Fiscalía entrega cipotes, libros completos, directorios telefónicos prácticamente, en los cuales documenta detalladamente 1080 casos de abusos sexuales que fueron cometidos en el ámbito del conflicto y que abarcan no solamente violaciones, sino también sometimiento sexual, desnudamiento forzado, prostitución directamente hablando, o esclavitud sexual en favor de los líderes guerrilleros. Y en esos casos, esa documentación, estos informes más los que decía la nota que se entregaron anteriormente, conmina a la JEP a tener que hacer algo sobre esos casos. No es el cuento aquel. Yo personalmente confío en que la JEP va a hacer su mejor esfuerzo, pero la JEP no va a lograr hacer investigaciones del tamaño y la magnitud que hace la Fiscalía. Y al no lograr hacer esas investigaciones, termina escogiendo a los máximos responsables y termina haciendo lo que dice más o menos el acuerdo de paz, y en la mitad un huecazo de impunidad. Por lo tanto, el quitarle jurisdicción a la Fiscalía para seguir haciendo investigaciones me parece que es materia delicada, incluso considerando que la JEP es la que debe finalmente decidir sobre esas investigaciones. Y creo yo que lo mínimo que puede hacer la Corte Constitucional, que estoy seguro que lo va a hacer porque también son personas serias, es responderle al fiscal si verdaderamente hay un cambio de jurisprudencia y si en ese cambio de jurisprudencia verdaderamente se le están amarrando un poco las manos a la Fiscalía, y si al amarrárselas verdaderamente está abriendo un hueco judicial en el cual la Corte Penal Internacional puede entrar a operar en el país. ¿Cuándo entra? Cuando el Estado colombiano es incapaz o no tiene la voluntad de actuar para hacer justicia. Ojalá este no sea el caso. Este domingo se va a realizar la jornada democrática de participación en la consulta popular anticorrupción. Las siguientes son algunas recomendaciones y datos a tener en cuenta. 36.421.026 colombianos podrán ejercer su voto en los 10.998 puestos de votación a nivel nacional. Y hay ya instalados 235 puestos en el exterior en 69 países. Se espera que concurran 645.403 personas que harán de jurados de votación. El puesto de mayor concentración de votantes estará ubicado en Bogotá, en Corferias específicamente, donde 429.320 ciudadanos están habilitados para votar en 360 mesas. La consulta anticorrupción se entenderá aprobada cuando pase el umbral de participación de los 12.140.342 y cada una de las 7 preguntas, si pasa o no, dependerá del voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos. Más de 30.000 uniformados garantizarán la seguridad de la consulta anticorrupción de este domingo en todo el territorio colombiano. Habrá ley seca desde mañana sábado a las 6 de la tarde. Colombia se blinda para una nueva cita con la democracia. La dirección de la Policía Nacional indicó que los 180.000 uniformados que tiene la institución están comprometidos con las votaciones. Sin embargo, aclara que habrá un componente especial de acompañamiento para la jornada. Hay un dispositivo dispuesto para garantizar que esas votaciones se den de manera tranquila, y ese es el trabajo que vamos a hacer y ya está articulado con el Ministerio del Interior, con la Registraduría. Las autoridades advirtieron que habrá especial vigilancia en los puestos de votación, esto con el fin de evitar delitos electorales o alteraciones de orden público que afecten los comicios. Y vamos a tener un puesto de mando unificado acá en la Dirección General, monitoreando todos los servicios a nivel país. El gobierno decretó ley seca en todo el país. La medida regirá a partir de este sábado a las 6 de la tarde y se extenderá hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana. Y a tan solo horas de que se abran las urnas, continúa la polémica por la discusión entre promotores y detractores de la consulta anticorrupción sobre si esta va a afectar o no los salarios de toda la rama judicial y de las fuerzas militares. El magistrado y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados asegura que el punto 1 de la consulta constituye una clara desmejora al salario de todos los funcionarios del Estado, contrario a lo que argumentan los promotores de la consulta anticorrupción. Se le está diciendo a los servidores públicos de todos los estamentos, de todos los grupos, de todas las dependencias del Estado, tanto del orden municipal, departamental, nacional, que no se les va a afectar cuando eso es falso. Sí se les va a afectar el salario. Hay una lista que son los ministros, los magistrados de las altas cortes, los congresistas, los generales de la República y los altos funcionarios del Estado, exclusivamente altos funcionarios del Estado que están en esa lista.
A otros funcionarios no se les afecta para nada el salario, ni tampoco al presidente de la República, absolutamente para nada. En ese mismo sentido, el magistrado asegura que de aprobarse el domingo la consulta no hay claridad sobre la implementación de la misma y en especial de la pregunta 1 sobre los salarios. No nos han demostrado cómo y de qué manera realmente bajando el techo de los altos servidores, de los ingresos de los altos servidores del Estado, no se va a afectar a los demás miembros de la organización estatal por el efecto dominó de lo que es la nivelación, los diferentes niveles salariales que se tienen en las ramas del poder público. A los jueces, a los magistrados que están totalmente por fuera del 197, pues no se los afecta, y si alguna ley la liga un salario con otro, la ley que desarrolló la consulta los desliga y punto, y ya listo, arreglado el asunto. La polémica continúa mientras se acerca la hora de la votación de este domingo. El ex procurador Alejandro Ordóñez fue nombrado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la OEA. El nombramiento fue hecho mediante el decreto 1630 de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras la salida de Colombia de UNASUR, la OEA recobra su protagonismo, especialmente en temas relacionados con Venezuela y Nicaragua. El accidente casero que sufrió la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no ha sido obstáculo para que ella continúe con sus funciones. En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta evidenció que la quietud física no le impide seguir trabajando y cumpliendo con las obligaciones. Además, dijo textualmente, nos fracturamos un hueso, no el cerebro. Colombia tiene una población de adultos mayores cercana a los 6 millones de personas, de las cuales el 70% no alcanzan a una pensión. Frente a ese preocupante panorama, ya está radicado en el Congreso un proyecto de ley para generar oportunidades laborales para los adultos mayores. Las empresas que se acojan a esta ley obtendrán beneficios tributarios. Por eso presentamos la Ley del Empleo para el Adulto Mayor, para que las empresas que contraten a personas que superaron la edad de pensión y no lograron pensionarse obtengan 2 descuentos. Uno, un descuento del 30% en la renovación de la matrícula mercantil. Y 2, un descuento del 10% en los aportes a declaración de renta para efectos de pago de caja de compensación familiar. El ELN aseguró que liberará pronto a 9 secuestrados, proceso que según esa guerrilla ha tardado por retrasos en los protocolos de seguridad requeridos para esa operación humanitaria. El jefe de la Delegación de Paz de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, reiteró la intención de esa guerrilla de dejar en libertad a todas las personas que están en cautiverio. Aseguró que es muy posible que haya más personas en poder de ese grupo armado, los cuales están dispuestos a entregar en un futuro. Son 4 soldados, 3 policías y 2 contratistas militares. En entrevista con el diario The New York Times, el jefe guerrillero advirtió que la desmovilización del ELN será en términos diferentes a los de las extintas FARC. Tenemos el ejemplo de las FARC y nos tiene muy asustados, porque el gobierno firma y después sus niveles de incumplimiento son altísimos. Señaló además que siguen impulsando el nuevo ciclo de diálogos en La Habana, Cuba, al tiempo que dijo que un nuevo cese al fuego, así como el fin del conflicto, está cerca. En los 4 años de Duque es posible lograr un acuerdo con el ELN. Ese es el mensaje. El distrito y la policía iniciaron una actividad llamada Entregatón, que busca devolverles a sus dueños 450 celulares robados, recuperados por las autoridades. Para saber si su equipo está entre los recuperados, se puso a disposición la página web www.scj.gov.co. Los interesados deberán tener a mano la factura del teléfono, la caja y el código email. La mayoría de dispositivos móviles fueron hallados durante operativos en Kennedy, en Bosa, en Los Mártires, Suba y Ciudad Bolívar. Yo puse el denuncio y la policía me llamaron a la casa y me dijeron que me lo habían recuperado. Yo no podía creer. Nicolás Forero, un pequeñito de tan solo 6 años, vive un verdadero drama. El fin de semana pasado, un delincuente le robó el dispositivo que él utiliza para huir. La familia de Nicolás solo pide que en un acto de generosidad el ladrón le devuelva al niño este aparato que solamente le sirve a él. Desde hace 5 días, la vida de Nicolás Forero está en silencio. Este implante cloquear que el niño debe utilizar para poder escuchar, le fue hurtado el domingo pasado. Estuvimos en el Parque Simón Bolívar, pues queríamos compartir un rato en familia. A Nicolás se guardó el implante, porque se le molestaba porque la operación está reciente, se guardó el implante en una maleta
y en 2 segundos la maleta alguien se la llevó. Desde ese momento, Nicolás no ha podido volver a entender lo que le dicen sus profesoras en clase o sus padres en casa. Con el implante pues ya nos ahorraba muchas cosas, él ya podía escuchar los sonidos, las personas, ya cuando uno lo llama, pero ahorita sin el implante pues sí, él ya no escucha nada. Sin el aparato, los goles de su amado James son en modo silencio. Él juega fútbol, que papá, que a todo es fútbol, pero ahorita ya es muy complicado, él ya dice jugar fútbol y eso, pero él no lo escucha, ya cuando uno le habla él se queda como parado mirándolo a uno, decir qué me está diciendo mi papá. La ausencia de cámaras en el Parque Simón Bolívar ha dificultado la búsqueda del responsable. Ya la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá está en proceso de investigación, estamos trabajando muy duro para poder identificar el responsable y así poder entregar de nuevo este aparato al niño. Si pudieran, los padres de Nicolás le hablarían al oído a quien tiene el audífono. Le digo que se ponga la mano en el corazón, que mi hijo lo necesita el implante, yo solo creo que me lo devuelva y ya, o sea, Dios mío, no sé qué hacer. Que entregue el implante, igualmente para él no le va a servir, igualmente es un implante que solo le sirven para mi hijo. Según Ángela y Christopher, el valor del dispositivo radica en que es casi una extensión del cuerpo de su pequeño, que espera que aquel delincuente de Simón Bolívar le conmueva su historia o que algún buen colombiano le reponga ese pedazo de vida que le hurtaron el domingo pasado. Ojalá le regresen este dispositivo. Y el restaurante El Interno, ubicado en la cárcel de mujeres de San Diego, en Cartagena, fue reconocido como uno de los mejores 100 lugares del mundo por la revista estadounidense Time. Allí son las mismas internas quienes cocinan y atienden a los visitantes. Como uno de los mejores 100 lugares del mundo, es reconocido por la revista estadounidense Time el restaurante El Interno, ubicado dentro de la cárcel de mujeres San Diego, en la ciudad amurallada. Tenemos el reto de seguir mejorando, tendientes a seguir manteniéndonos en el récord y en el puesto en el cual hoy estamos ubicados. Este restaurante, ubicado tras las rejas y que a la vez representa una salida del aislado mundo en el que se encuentran las reclusas que allí trabajan, fue inaugurado en 2016 con el apoyo de la Fundación Acción Interna, como proceso de resocialización bajo la dirección de la actriz Joana Bamón. Es realmente algo muy motivador saber que estamos enviando un buen mensaje y un buen ejemplo desde las cárceles de Colombia hacia el mundo. Nos alegra mucho porque nos muestra que estamos haciendo bien todo, que son posibles procesos de resocialización, que las segundas oportunidades pueden existir. Nos sentimos libres porque compartimos con todas las personas que vienen acá, nos halagan, hemos aprendido cosas que no sabíamos. El Interno abre sus puertas a propios y turistas, completando 8.000 visitas en los últimos 17 meses. Los recursos son destinados al bienestar de las mujeres privadas de la libertad. En el plano internacional es noticia sin duda la decisión del gobierno español que aprobó la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco, que reposa en el Valle de los Caídos, en la Comunidad de Madrid, desde su muerte en 1975. La familia de Franco tendrá ahora 15 días para determinar el lugar en el que quieren que los restos sean nuevamente sepultados. El general Francisco Franco descansa en el Valle de los Caídos desde hace 43 años. Ubicado a 60 kilómetros de Madrid, fue construido por él mismo durante la Guerra Civil Española, que inició en 1936 y en casi 4 años de combate entre el bando republicano y el sublevado, cobró la vida de 32.000 personas. Pero hoy le han notificado que tendrá que marcharse. El general Franco fue sepultado ahí el 20 de noviembre de 1975 y alrededor de su tumba construyeron un mausoleo en su honor. Hoy el gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, aprobó la exhumación de su cadáver, pues considera inaceptable que sus restos descansen junto con todas las víctimas de la dictadura franquista. Las víctimas de ambos bandos, en el mismo lugar donde Franco sigue teniendo, de manera completamente inasumible para una democracia madura como la nuestra, una tumba de Estado, en un lugar público del patrimonio del Estado, supone incumplir
la prohibición del enaltecimiento del franquismo y de la propia figura de Franco y la falta de respeto y de paz a las víctimas que allí están enterradas en el Valle de los Caídos. Pero en las calles de España las opiniones están divididas. Mientras algunos protestan por la aprobación de esta ley, y venimos a ver si con un poco de suerte no aprueban el decreto. Otros la apoyan, especialmente quienes vivieron los horrores de la guerra civil. Yo estoy a favor de la proposición en la medida en que replantea ante la opinión pública un tema que está bastante oculto. Es decir, que ningún gobierno hasta ahora ha querido enfrentar la cosa. A favor o en contra, lo cierto es que, aunque aún no se tiene fecha para dar inicio a la exhumación del cadáver, la familia del dictador Francisco Franco tendrá, a partir del 31 de agosto, 15 días para decidir el lugar en donde descansarán los restos de Franco. De lo contrario, el gobierno designará el lugar. ¿Qué iba a imaginar el general Franco que 43 años después de permanecer en el Valle de los Caídos le notificaran que tendría que cambiar el lugar de su residencia? La tasa representativa del mercado para mañana es de 2.958 pesos con 45 centavos. La libra del café colombiano cerró hoy en Nueva York a $1 con 4 centavos. El petróleo WTI se cotiza hoy en $69 con 10 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia ascendió 0,7% a 1.538 unidades. La cifra del día es el 2,7% del aumento de producción y ventas de la industria según el EOIC. Y la espera terminó. Mañana llega a la pantalla de Red Más la elección y coronación de Señorita Bogotá. A las 9 de la noche en punto, los colombianos conocerán el nombre de la nueva soberana en la capital. Y por supuesto tenemos transmisión exclusiva para ustedes, que los invitamos a no perderse. Es una niña sencilla, alegre, sensible, amorosa, muy creativa y llena de entusiasmo. Deportista de Grandes Ligas y Ana María Molina. Su disciplina como jugadora de voleibol le ha ayudado a emprender con mucha actitud y liderazgo todo lo que se le presente en la vida. Una reina es un ejemplo a seguir y es una herramienta grandísima para todo lo que uno quiera lograr. La belleza es un plus grandísimo. Amante del vallenato de Diomedes Díaz. Bien sabes que amarte más no pude. Ama la lectura y el dibujo. Sueña con convertirse en una gran abogada. Los abogados son los médicos de la sociedad, obviamente los buenos abogados. Y aspiro a ser una de las mejores abogadas que use esa caja de herramientas para hacer el bien. Ana María está segura de que su talento y sus ganas de llevar en alto la bandera de Bogotá la ayudarán a lograr su gran objetivo, convertirse en la próxima reina de la capital y, ¿por qué no?, de Colombia. Pues ahí estábamos conociendo a Ana María Molina, estudiante de Derecho y amante del vallenato. Justamente con este perfil terminamos de conocer a las 5 candidatas, quienes ya mañana están listísimas para que una de ellas se convierta en la próxima Señorita Bogotá. Y nosotros, nuevamente, los invitamos a esta transmisión exclusiva. Llegó la hora de la verdad. Valentina, Sara, Ana María, Camila y Laura se enfrentarán al gran momento de sus vidas, la elección y coronación de Señorita Bogotá. Han sido largos meses de preparación, pruebas físicas, de conocimiento y pasarela, entre otras. Mañana tendrán que demostrar de qué están hechas. Las 5 candidatas desfilarán en traje de baño y de gala. Tendrán además que contestar una pregunta del jurado integrado por el asesor de reinas Javier Murillo, la Virreina Nacional de la Belleza 2009 Viviana Gómez y la relacionista pública Ángela Posada, exdirectora de Colombia Moda. El show central estará a cargo de Sebastián Yepes y del grupo D3, así que la cita es a las 9 de la noche por Red Más. Pirri visitó Bioparque, un parque temático ubicado en Cota, un lugar para conocer y aprender sobre temas ecológicos y biológicos. Esta es tan solo una de las especies que se puede encontrar en esta reserva. Y con esta información que nos trae Pirri, nosotros nos despedimos de esta emisión. Que tengan un muy buen fin de semana. Cuatía montaña es un mamífero carnívoro
de la familia de los mapaches, que vive en algunas partes de las altas montañas de Colombia y Ecuador únicamente. En el Bioparque de la Reserva descubrimos el primer ejemplar de estos animales, hicimos la primera población y recientemente logramos desarrollar todos los protocolos para manejarlo en cautiverio de manera científica y con bienestar animal. Y el año pasado logramos la primera cría nacida en cautiverio para la historia de la especie. Una cosa que me parece súper interesante de este animal aquí en el bioparque, aquí nomás al lado de Bogotá, es que durante mucho tiempo no hubo casi ningún registro fotográfico de esta especie, hasta que Iván Lozano, que es uno de los fundadores de acá, durante sus estudios en Inglaterra, encontró apenas unas pieles que tenían en exhibición en los museos naturales de Europa. Y luego vino a dar con este animal y con esta maravillosa historia que se la encuentra uno aquí. La idea nuestra es buscar la oportunidad en el futuro de reintroducirla en el medio natural, incluyendo en las montañas que rodean Bogotá. Es un mamífero colombiano y también pues, bogotano.